Celestial, te damos gracias una vez más en esta noche por tu presencia, porque tú prometiste estar donde hay dos o tres congregados. Gracias, Señor, te damos en el día de hoy por tu obra, toda tu obra que estás haciendo a nivel de Colombia, en el norte, en el sur, en el oriente, en el occidente. Gracias, porque tú eres el que, Señor, estás, Señor, tocando los corazones, estás salvando vidas. Tú eres el que añade a la iglesia cada día los que han de ser salvos. Gracias, Padre Celestial, por la salvación que estás trayendo a Colombia y a toda nuestra tierra. Señor, hoy oramos para que en tu misericordia tú sigas despertando, Señor, la vida de cada persona que habita en nuestra ciudad, nuestro departamento, que seas tú trayendo vida, Señor, sobre Popayán, sobre el Cauca, y que seas tú, Señor, trayendo ese derramamiento del Espíritu Santo que hemos estado esperando por tantos años sobre esta tierra, para que podamos, Señor, seguir conociéndote y conocer la verdad, esa verdad que nos hace libres. Señor, colocamos delante de ti, amado Dios, una vez más este estudio de la palabra. Pedimos que nos edifique, pedimos, Señor, que nos alimente, pedimos que nos nutra, pedimos que la palabra de Dios, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro corazón y que, Señor, de este lugar salgamos bendecidos, salgamos, Señor, restaurados, sanados, fortalecidos por el poder de tu presencia y de tu palabra. En el nombre de Jesús, te damos gracias por ello. ¿Y cuántos dicen amén? Bueno, amén. Démosle un aplauso a Dios por la palabra. Y, y vamos a retomar. Vamos a retomar un poco el estudio que estamos llevando a cabo durante todo este año. Estamos estudiando la segunda carta de Pedro. No, estamos estudiando esta carta. Estamos estudiando cada texto, cada versículo. Y antes de pasar al capítulo 2, hoy queremos repasar un principio que nos enseña la palabra de Dios, una gran verdad, y es acerca de la misericordia y la verdad de Dios. ¿La qué? La misericordia y qué más? Y la verdad de Dios. Antes de pasar al capítulo 2 es necesario repasar esta gran verdad, porque Dios quiere que nosotros tengamos siempre un balance, que tengamos un equilibrio espiritual en nuestras vidas. Miremos los textos que están ahí. Salmo capítulo 25, versículo 10. Vamos a leer estos salmos. Y mire lo que decía el salmista. Dice, todas las sendas de Jehová, del Señor, ¿son qué? Misericordia y qué más. Y verdad. ¿Para quiénes? Para los que guardan su pacto y qué más. Y sus testimonios. Sí, el salmista comienza a hablar de que todos los caminos de Dios son misericordia y verdad. Todos los caminos de Dios, Dios los trata con estos dos atributos que están en Él, la misericordia y la verdad. Miremos otro texto para ir colocando una base de lo que vamos a estudiar. Salmo 57:3 dice, Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Selah, Dios enviará, ¿qué va a enviar? Su misericordia y qué más, y su verdad. En medio de situaciones que pasaba el salmista, entonces también estaba convencido que uno de los grandes recursos de Dios para asistirnos, para ayudarnos en medio de las crisis, es que Dios envíe su misericordia y su verdad. Las dos están juntas, las dos tienen que ir de la mano. Miremos otro texto, Salmo
98:3 dice la escritura, se ha acordado, hablando de Dios, de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de qué? De nuestro Dios. Otra vez, la misericordia y la verdad, dice el salmista. Entonces, estos textos es para mirar que en la Biblia aparecen por lo general unidas estos dos atributos. Proverbios 3 dice otra vez, nunca se aparten de ti. ¿Qué se debe, qué no se debe apartar de nosotros? La misericordia y qué más, y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Versículo 4, dice la escritura, y hallarás gracia. ¿Qué vamos a hallar? Gracia y buena opinión ante los ojos de quién. ¿Ante los ojos de quién? De Dios y de quién más. Y de los hombres. Entonces, aquí otra vez vemos estos dos componentes de la vida espiritual, la misericordia y la verdad. Dice la escritura que tenemos que atarlas, escribirlas en nuestro corazón. Y dice que si lo hacemos, hallaremos gracia delante de los ojos de Dios y hallaremos gracia delante de los ojos de los hombres. Entonces, vamos a tratar de definir nuevamente lo que es la misericordia. La misericordia se define como un favor inmerecido, ¿no? La misericordia se define como un favor que una persona le hace a otro que no se la merece. Es un favor inmerecido. Es justamente esa bondad que una persona muestra por otra a pesar de sus errores, a pesar de sus fallas, a pesar de sus limitaciones. Y la verdad se define como aquellas consecuencias, ¿sí? La advertencia de las consecuencias de un acto. Todos nuestros actos tienen consecuencias y también entonces la verdad señala, ¿cierto? Justamente ello. Ahora mire estos pensamientos, lo que debemos de saber acerca de la misericordia y la verdad. La misericordia sin verdad es libertinaje. La misericordia sin verdad, alguien diría, es una alcahuetería con las personas. La misericordia sin la verdad es puro sentimentalismo humano, ¿no? Ojo que no podemos confundir la verdadera misericordia, ya les voy a decir por qué, ¿cierto? Y también tenemos que saber que la verdad sin misericordia es crueldad, es legalismo y también es condena. Por eso es que es tan necesario que nosotros repasemos este tipo de proceder que le agrada a Dios y que es muy útil para nuestras vidas. La palabra de Dios nos enseña en el Evangelio de según San Juan acerca de Jesucristo. Dice la palabra acerca del Señor, mire lo que dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? Llena de gracia y de verdad. Aquí la palabra de Dios nos enseña justamente que cuando Dios se hizo carne en la persona de Jesucristo, Jesucristo vino para darnos a conocer la gracia de Dios, vino para darnos a conocer la misericordia, la gracia de Dios, pero también la verdad de Dios. Jesucristo vino con esa misión. Ahora, tenemos que entender algo, que Dios
pudo haber escogido a hacerse carne y venir como un juez, venir como un legislador. Pudo haber tenido esa intención. O sea que con la venida de Jesucristo, tal vez el Señor hubiera dicho: voy a mandar un juez para que ejecute el juicio sobre la tierra. Pero no, el plan de Dios era mandar a su Hijo lleno de gracia y de verdad, ¿sí? Y si Él hubiese venido como juez, claro, todos hubiésemos sido hallados culpables ante Él y hubiésemos sido sentenciados de una sola a un castigo eterno. La verdad es que usted y yo somos pecadores. Gracias por ese amén solitario. La verdad es que usted y yo somos culpables ante Dios. La verdad es que somos enemigos de Dios. La verdad es que usted y yo, por nuestros pecados, nos merecemos la condena eterna. Esa es la verdad. Pero Jesucristo no solamente vino a mostrar la verdad, Jesucristo vino a mostrar la gracia de Dios. Y la gracia de Dios consiste en amar a alguien no por lo que es, sino a pesar de la persona que es. Dios ama a las personas, ¿sí? No por lo que son, sino a pesar de lo que somos. Él nos ama a pesar de que somos pecadores. Él nos ama a pesar de que somos débiles. Él nos ama a pesar de que fallamos ante Él. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Eso hay que colocar una base ahí, ¿cierto? Para ahora mirar la aplicación. La gracia conoce la realidad de la persona y decide amarla a pesar de que la misma le haga inmerecedor, indigno de ser amado. Dios nos ama justamente a pesar de que somos inmerecedores de ese amor. ¿Sí? Entonces, siempre todos los milagros, oído a esto, todos los milagros que Jesús hizo, hace y hará, son por su gracia y su verdad. Todos los milagros del Señor que Él vino a hacer y a mostrar, los hace por su gracia y por su verdad. Y una aplicación bonita de esta, mire, acerca de lo que usted y yo debemos aplicar a nuestras vidas. Las relaciones que solamente tienen verdad sin gracia se secan. Una relación que solamente habla la verdad, ¿cierto? Ahí uno encuentra personas dentro de la familia que dicen: yo sí le digo la verdad y se la digo sin azúcar. Yo no tengo pelos en la lengua para decir la verdad. Bueno, pues déjame decirte que si solamente dices la verdad sin gracia, esa relación está destinada a secarse, ¿no? Ahora la otra parte es las relaciones que solamente son llenas de gracia y no se dice la verdad. Hay un momento donde se estallan. Hay un momento donde se explota, donde se quiebra. Por eso es tan necesario de que Dios llene nuestros corazones de su gracia y de su verdad, para tener relaciones saludables, tener relaciones sanas, tener relaciones perdurables. Ahora, las relaciones con gracia y verdad crecen. La relación de una pareja que se trata con la gracia de Dios y con la verdad de Dios crece. La relación de los padres que tiene gracia y tiene verdad, esa relación crece con el tiempo. La relación que tiene gracia con verdad aplicada a la iglesia, entre hermanos. ¿Cuántos son hermanos en Cristo aquí? Cuando aplicamos la gracia y la verdad a nuestras relaciones de hermanos, esa relación tiende a crecer. Si uno de estos dos componentes se quita, se rompen las relaciones.
se quiebran o se secan. Esta misma relación de gracia y de verdad es la que Dios quiere que nosotros justamente apliquemos a todos los niveles de nuestra vida. Vamos a ver ahora la aplicación de la misericordia y la verdad. Veamos 4 ejemplos con ayuda de Dios. A ver si los alcanzamos a ver bien. Miremos esta aplicación de Éxodo 34. Aquí la petición de Moisés, una de las grandes peticiones que se ha hecho en la Biblia. Moisés le dijo al Señor, Señor, muéstrame tu gloria. ¿Qué le dijo Moisés? Él quería conocer la gloria de Dios. Y el Señor escuchó su oración. Y dice que el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él. Dice, proclamando el nombre de Dios. Dice el versículo siguiente. Y pasando el Señor por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso. Mire los atributos de Dios, de los que conocen a Dios. ¿Cuántos conocen a Dios aquí? Dice, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira. ¿Y qué más? Y grande en misericordia. ¿Y qué más? Y verdad. Sigue diciendo que guarda misericordia a millares. Gracias a Dios por la manera de ser de Dios. Que perdona la iniquidad, perdona la rebelión, perdona el pecado. Ojo, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Mire el balance. Misericordia para perdonar, pero verdad para que de ningún modo tenga por inocente al malvado. Dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Claro, con esa revelación de la gloria de Dios. Y digo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Versículo 10. Mire qué respuesta de Dios. Y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas. Dígame amén. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra del Señor, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Amén. Dele aplausos a Dios por su palabra. Amén. Mire, Moisés le dice al Señor, Señor, muéstrame tu gloria. En otras palabras, Moisés le está diciendo, Señor, yo quiero conocerte más de cerca. Quiero conocer exactamente cómo eres tú. Y el Señor escucha esa oración y desciende a estar con Moisés y le muestra su gloria. Y en medio de su gloria él puede conocer el carácter de Dios. Y el carácter de Dios, dice él, que lo comenzó a conocer y tomaba nota y decía, Dios es fuerte, ¿sí? Dios es misericordioso, lento para la ira, pero luego dice, Él es grande en misericordia y verdad. Y esto es importante, ¿por qué? Porque hay que tener una correcta imagen de Dios. Si a Dios solamente lo conocemos en su lado de misericordia
y le quitamos el lado de la justicia o de la verdad, estamos tejiendo o estamos teniendo un concepto equivocado de Dios. Dios es grande en misericordia y verdad. Y por eso esa revelación de Dios sobre Moisés, el Señor le mostró y le dijo, mire, por esa gran misericordia y esa gran verdad, entonces es que existe el pueblo de Dios. Por esa misericordia y esa verdad es que Dios hizo lo que hizo con Moisés. Por la misericordia de Dios, Moisés fue escogido desde el vientre de su madre. Un favor inmerecido. Había muchos judíos, había muchas familias, pero Dios por su misericordia escogió esa familia para bendecir a toda una nación. Te bendigo con esta palabra. Por la misericordia de Dios, Dios escogió tu casa. Hay muchas casas y familias tal vez mejores que la mía y mejores que la tuya, pero por la misericordia de Dios, Dios escogió tu vida, tu casa, para bendecir esta ciudad, esta tierra y esta nación. Que alguien me diga amén a eso. No nos lo merecemos, pero por la gracia de Dios fuimos escogidos. Dios escogió a la familia de Moisés, escogió a sus padres, escogió a su familia y tenía un plan con esa familia. El plan es que tuvieran un hijo para que ese hijo fuera un libertador. Bendigo en el nombre del Señor a tu familia. Bendigo a tus hijos en el nombre de Jesús. Y oro a Dios para que tus hijos también sean escogidos para que traigan libertad a esta tierra que está llena de esclavitud. ¿Cuántos dicen amén? Dios mostró la misericordia escogiendo esa familia. Dios tuvo misericordia de Moisés. Dice la Biblia que en el tiempo de Moisés estaban matando a todos los niños. Recuerde que había un edicto de Faraón y en el edicto de Faraón decía que todos los varones, los niños varones, tenían que matarlos y solamente dejar vivir a las niñas. Y dice la palabra de Dios que por la misericordia de Dios, Dios le dio una idea al papá y a la mamá de Moisés. La idea es que ellos lo guardaran por 3 meses. Lo tuvieron ahí, sí, cuidadito. A los 3 meses le hicieron una arquita, sí, y lo lanzaron por el tenebroso río Nilo. Pero por la misericordia de Dios, ese niño pequeño en medio de ese río fue guardado por la soberanía de Dios. Que alguien me diga amén a eso. Bendigo a tus hijos, donde quiera que estén, donde toque que dejarlos, donde toque que lanzarlos. Sabemos que por la misericordia de Dios, Dios los guarda, Dios los protege, Dios los sustenta en todo tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Mire, por la misericordia de Dios, dice la escritura de que Moisés llegó, ¿sí?, a la orilla donde estaba la hija de Faraón. Por la misericordia de Dios, fue adoptado como un hijo de ella. Fue adoptado en la casa de Faraón. Por la misericordia de Dios, Moisés recibió otra educación. Te bendigo en esta noche. Cuando usted está recibiendo la palabra de Dios, usted está recibiendo otra educación. Porque cuando Dios educa es porque tiene un plan mayor con su vida. ¿Y sabe qué dice la palabra? Todo eso era la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios, cuando Moisés ya era grande, dice la escritura de que Moisés, sí, sintió en su corazón más bien sufrir con su pueblo que seguir en los deleites temporales de la vida que le ofrecía Egipto. Y por la misericordia de Dios, un día dice la escritura que Moisés salió de casa y vio a 2 egipcios peleando, los quiso separar. El todo fue que mató a uno. Por la misericordia de Dios, Dios perdonó el asesinato de Moisés. Dígame algo.
Por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios. Dios se le apareció a Moisés en una zarza ardiendo. Y le mostró una visión. Y lo llamó. Y por la misericordia de Dios, dice la escritura de que Dios usó a Moisés con esta palabra. Que estamos llegando aquí al versículo 10, donde dice: aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Dice: ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra del Señor, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Por la misericordia de Dios, Dios usó a Moisés para hacer grandes maravillas y sacar a todo un pueblo de la esclavitud, liberarlo y llevarlo a los propósitos de Dios. Dios trató con misericordia a Moisés, pero también lo trató con verdad. ¿Y cuándo trató Dios con verdad a Moisés? Trató Dios a Moisés con verdad justamente cuando Moisés, Dios le habló y le dijo: mira, Moisés, necesito que delante de todos tú le hables a la roca y la roca dará agua. Poderoso es Dios. Yo dije: poderoso es Dios. Háblale y la roca dará agua. Pero Moisés, sí, por ciertas circunstancias se enojó y no le habló a la roca, sino que la golpeó. Recuerde que la roca significaba Cristo. Cristo el Señor, como la roca que trae agua viva para nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios que entonces Dios lo trató. Digo: Moisés, yo he tenido misericordia, pero la verdad es que por haber hecho eso, no vas a entrar a la tierra que fluye leche y miel. Wow. Aló. Dios es un Dios de misericordia y es un Dios de verdad. Dice la palabra de Dios que en otra ocasión Moisés se fue y recibió las tablas de la ley hechas por el dedo de Dios. Dios las escribió. Y dice la escritura que al escribir Dios, entonces llegó la noticia: Moisés estaba bajando con las tablas hechas por Dios, cuando de pronto escuchó unos alaridos, escuchó como rumores de fiesta. Y entonces cuando bajó, a Aarón y el pueblo habían hecho un becerro y estaban adorando un ídolo. Y claro, Moisés eso le sacó la piedra y cogió las tablas. Y dice la palabra de Dios que las tiró y las rompió. Y esas tablas eran la obra de Dios. Aló. Y como eran la obra de Dios, Dios le dijo: Moisés, yo he tenido misericordia contigo, pero tú rompiste la obra de Dios. Ahora, por favor, ve y consíguete otras tablas, pero ahora yo no las voy a escribir, las vas a escribir tú. Dígame algo. Dios trata a las personas con misericordia y con verdad, porque de esa manera las personas van a tener una idea correcta de quién es Dios. Dios es misericordioso para perdonar, pero Dios también aplica la verdad cuando tiene que corregir. Dios es misericordioso para restaurar, pero Dios también dice: ojo, porque también cada acto que nosotros hagamos tiene consecuencias. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le un aplauso hace Dios que es misericordioso y verdadero? Segundo ejemplo, para que lleguemos a donde queremos llegar. Josué capítulo 2. Mire el ejemplo ahora de una mujer, ¿sí?, ramera. Josué capítulo 2, versículo 14. Ellos le respondieron, hablando de los mensajeros que había enviado Josué, dice: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro, y cuando el Señor
nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo. ¿Qué haremos contigo? Misericordia y verdad. Las dos van juntas. Ahora la misericordia y la verdad va a transformar a una mujer que dice la Biblia que se llamaba Rahab. Esta mujer, dice la Biblia, vivía en Jericó y era una mujer prostituta, era una mujer ramera. Y dice la palabra de que Dios tenía el plan de conquistar a Jericó, así como tiene el plan de conquistar a Popayán. Y cuando Dios iba a empezar a conquistar la tierra prometida, le dio una estrategia a Josué y envió a unos espías. Envió a 2 espías a Jericó para mirar cómo era la ciudad. Y cuando los espías llegaron a Jericó, dice la palabra de que comenzaron los ejércitos de Jericó, escucharon que habían sido enviados unos espías y ellos comenzaron a buscar de casa en casa dónde estaban los espías, pues lógicamente para hacerles daño. Pero los espías de una forma soberana llegaron a la casa de esta ramera, de una prostituta. Y ella, Rahab, entonces entró en conversa con ellos. Entró, ¿cierto?, en relación con ellos. Y aquí vemos la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios, había muchas familias, muchísimas mejores que la de Rahab. Pero soberanamente Dios, ¿sí?, permitió que los mensajeros de salvación tocaran la puerta de la casa de Rahab. Fueran a llevar la noticia a ella de que Dios había determinado entregarles Jericó al pueblo de Dios y que todas las personas de esa ciudad iban a sufrir el castigo y la destrucción de Dios. Pero si ella, y de aquí donde viene, por la misericordia de Dios, entendía el plan de Dios, ella y toda su casa sería salva. Te bendigo con esta palabra. Por la misericordia de Dios, Él te escogió a ti y a toda tu casa para ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? A pesar de que habían familias mejores, pero Dios escogió esa familia. Y dice la palabra que por la misericordia de Dios, no solamente la salvó a ella, salvó a toda su casa, sino que también Dios tuvo misericordia. Cuando usted lee la Biblia, Rahab aparece en la ascendencia del linaje de Jesucristo. Wow. Aparece como una ascendiente del linaje de Jesucristo. Wow, a mí me sorprende, porque de los antecesores de Jesucristo aparecen personas de dudosa reputación, y entre ellas Rahab, una mujer prostituta. Ahí uno se da cuenta de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios. La salvación es por gracia, no nos lo merecemos. Dios escoge al que Él quiere. No importa el trasfondo que haya vivido, no importa el pasado que haya vivido, no importa el pecado que haya cometido, no importa lo bajo que haya llegado. Si esa persona es escogida por Dios y recibe la misericordia de Dios, Dios la restaura, Dios la levanta, Dios la limpia y Dios la introduce en el propósito de sus planes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y yo creo que eso lo ha hecho Dios con usted y conmigo. Ahora, el hecho de que Dios le haya escogido siendo prostituta fue la misericordia de Dios, pero Dios también la trató con verdad, porque ya la verdad, le digo, Rahab, sí, Dios te escogió por misericordia, pero la verdad es que tienes que dejar a Jericó. Tienes que dejar las costumbres de Jericó. Tienes que dejar el paganismo de Jericó.
Tienes que dejar las conductas pecaminosas de Jericó. Tienes que dejar tu vida pasada. Tienes que quebrar con las ataduras de Jericó. ¿Cuántos dicen amén? La misericordia y la verdad van juntas. Qué bonito el trabajo que está haciendo un equipo de aquí de la iglesia. Ahora estaba recibiendo el informe de la hermana Claudia, que están haciéndole el seguimiento a un grupo de mujeres que les ha tocado ejercer este tipo de actividad, ¿no? La, la llamada vender su cuerpo, poder generar un recurso para su familia a través de esta actividad. Y me contaba ella que le hicieron una atención lindísima. Yo vi las fotos, ¿no? Y en las fotos ellos le habían arreglado bien bonito, le habían hecho una invitación, habían orado. Creo que fueron más o menos 50. ¿Cuántos fueron? 48. 48 mujeres. ¿Cómo le llaman ahora? Trabajadoras sexuales, gracias por el término. Se le llama así. 48 mujeres. Yo quiero creer que ahí estaba Rahab. Le doy otra oportunidad. Yo quiero creer que ahí estaba la Rahab. Yo quiero creer que el mismo Dios que envió a estos espías para rescatar a esa mujer y a su familia es el Dios que ha estado capacitando a este equipo de trabajo para rescatar esas vidas, y desde ahí vamos a ver testimonios poderosos de la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dele aplausos a Dios si usted lo cree, amén. Wow. Mire, lo fácil es juzgarlas. Lo fácil es señalarlas. Lo fácil es condenarlas. Lo difícil es tener misericordia y decir, Dios puede salvar a una de ellas. Dios puede salvar una familia de ellas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo difícil es hacer eso. Yo me quedé aterrado. Yo la verdad siento felicidad, pero también siento admiración por lo que Dios está haciendo a través de este equipo. Porque 48 mujeres se reúnen. Ahí vi a Johnny en las fotos. ¿Cuál fue su papel, Johnny, ahí? Predicar. ¿Él predicó? Presentar y predicar la palabra de Dios en medio de 48 mujeres. ¿Así? ¿No? Menos mal que iba con la esposa. ¿Cierto? ¿Quién cantó allá? La hermana. Y el hermano Julián. El hermano Julián. Prepararon unas canciones y cantaban. Me contaron que no hacían sino llorar, quebrantadas. Yo me quedo aterrado. A ver, aquí nos vamos a quebrar la teología. Dios se moverá en una reunión de prostitutas que cantan a Dios. Pregunta. Si rompe un poquito la teología ahí, ¿no? Porque hay veces las personas religiosas o las personas legalistas o las personas que solo usan verdad. ¿Cómo? ¿Cómo se van a agarrar a cantar y adorar a Dios en medio de ese gremio, en medio de ese grupo de personas indeseables? Dios es un Dios de misericordia. Y si Dios se quiere mover ahí, se mueve. No tiene por qué pedirle permiso a nadie. Y si Dios quiere tener y tocar esos corazones, Dios los toca. Dios las ama. Dios las quiere salvar. Dios las quiere rescatar. Dios las quiere transformar. Dios las quiere restaurar. ¿Cuántos dicen amén? Y yo sigo creyendo en Dios, de que un día una mujer de esas será una gran sierva de Dios, será una gran predicadora de Dios y hará el testimonio
de la gracia y de la verdad de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo lo sigo creyendo y seguimos orando por ello. Ahora, el equipo ya hizo la actividad lindo con ellos y luego me dice Claudia que fueron al otro día, el día domingo, fueron a mirar por donde ellas por lo general tenían actividades y se fueron a mirar a ver si estaban por ahí, donde ellas ofrecen su producto. Y para sorpresa, cuando pasaron por ahí me contaba de que esto mantenía lleno de mujeres así. Y en esta ocasión, al otro día, no habían sino como 3. El resto, confiemos en Dios que haya sido así. Han de estar reflexionando acerca de su vida, han de estar recibiendo la convicción del Espíritu Santo y confiemos en Dios de que el Señor sea dándoles un nuevo trabajo, un trabajo que sea digno, un trabajo que sea ético, un trabajo que sea diferente y que ellas puedan sacar adelante a su familia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios puede hacerlo. Y por eso es tan lindo la misericordia y la verdad. Ahí está aplicada la misericordia y la verdad con esta mujer. En estas vidas, ¿no? La misericordia nos lleva a nosotros justamente a mirar miremos otro tercer ejemplo. Uno que reconoció permanentemente la misericordia y la verdad de Dios fue David. Mire lo que dice el texto. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté, mire qué lindo lo de David. No oculté tu misericordia y tu verdad. ¿En dónde? En grande asamblea. Sigue diciendo el versículo 11. Señor, no retengas de mí tus misericordias. Ojo, aquí hay un detalle antes de seguir. Jesús dijo algo. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán ¿qué? Ojo con eso. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo practico la misericordia, el amor a una persona que no se lo merece, cuando yo practico el amor para hacerle favor a personas que no son dignas, la palabra de Dios dice que yo califico también para que Dios tenga misericordia de mí, para que Él siga en ese ciclo. ¿Cuánto necesitan de la misericordia de Dios? Yo necesito todos los días de la misericordia de Dios. Dice otro texto de la palabra de Dios, dice, cada mañana son nuevas. ¿Sus qué? Sus misericordias. Ahora, David dice, Señor, yo no he ocultado tu misericordia y tu verdad en la asamblea, en gran asamblea, en las reuniones. Y ahora él dice, como yo no la he ocultado, yo he hablado de ella, yo la he practicado, Señor, entonces no retengas de mí tus misericordias. ¿Cuántos dicen amén? Tiene todo el derecho a pedir misericordia el que da misericordia. Y dice él, tu misericordia y tu verdad, ¿qué dice ahí? Me guarden algunos días. ¿Me guarden cuándo? Siempre. David fue un hombre que fue testimonio de la misericordia y la verdad de Dios. Por la misericordia de Dios, otra vez, habiendo tantas familias, Dios escogió la familia de Isaí, el papá de David, para escoger un rey en su casa. Te bendigo con esta palabra. Por la misericordia de Dios, Dios escoge familias como la tuya
para levantar líderes, para levantar gente de gobierno, para levantar gente de influencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por la misericordia de Dios, habían una cantidad de familias mejores. Por la misericordia de Dios, dice la palabra de Dios que David, siendo pastor, Dios lo ungió para ser rey sobre una nación. Por la misericordia de Dios, un campesino como David llegó a ser el rey de una nación. Te bendigo con esta palabra. Por la misericordia de Dios, Dios te escogió a ti, ¿sí? Y yo, de una humilde condición. Muchos de nosotros, los que estamos aquí, somos descendencia campesina. Venimos del campo, venimos de lugares humildes. Venimos de baja condición, que desde el punto de vista social nadie tendría en cuenta para algo. Pero desde allá del trono celestial, el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores dijo: yo voy a escoger a esa familia, voy a escoger a esa persona, y de su humilde condición voy a convertirlo en rey y sacerdote para nuestro Dios, porque la palabra de Dios dice que por la sangre de Cristo hemos sido comprados y lavados para ser reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¡Wow! Y ahora, denle aplausos a Dios. Mire, qué privilegio. Por la misericordia de Dios, Dios hizo que David venciera a Goliat. Te bendigo con esta palabra. Por la misericordia de Dios, ese gigante que estás enfrentando, por la misericordia de Dios, Dios va a usar las armas humildes que Él te da y ese gigante caerá. Pero no va a ser por tu habilidad, no va a ser por tu fuerza, no va a ser por tu poder, sino por la misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí se da cuenta? Por la misericordia de Dios. Hoy estamos repasando eso. Alguien necesita recordar la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios, Dios usó a David en medio de una persecución. Saúl comenzó a perseguir a David. Su autoridad comenzó a perseguirlo por un celo. Comenzó a perseguirlo injustamente. A David le tocó que salir del palacio. A David le tocó que salir injustamente del ambiente donde él se movía. A David le tocó que ir al desierto. A David le tocó que ir a una cueva. Por la misericordia de Dios, Dios sostuvo a David en medio de la persecución, en medio del desierto y en medio de las cuevas. Por la misericordia de Dios, David, estando en sus mayores momentos críticos y en problemas, pudo componer más de 70 salmos. ¿Sabía que la mayoría de los salmos Dios no los compuso? David no los compuso en el palacio del rey, cuando todo iba bien. No. Cuando usted lee el contexto de la mayoría de los salmos, la mayoría de los salmos de David tuvieron un contexto. Dice: en el desierto, en la cueva, en la persecución, cuando Saúl, cuando esto, cuando Absalón. La mayoría de cánticos de David salieron en sus mayores pruebas. Por eso yo le pido a Dios que por la misericordia de Dios, en medio del desierto, en medio de la prueba, en medio de la persecución que estés viviendo, tu corazón sea restaurado por Dios, sea sanado por Dios, y que de tu corazón salga canción para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Salga alabanza para Dios, salga exaltación para Dios, porque tú sabes que ese desierto, que esa prueba es pasajera, no es eterna. A ti se te prometió un trono, a ti se te prometió un reino, y solamente estás pasando por un proceso.
el Dios que hizo pacto contigo, Él es fiel para llevarte al lugar que te prometió llevar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por la misericordia de Dios. Ahora, pero Dios también trató a David con la verdad cuando falló. Cuando David falló, dice la palabra de Dios que David le falla a Dios y se quería quedar calladito. Nadie se dio cuenta. ¿Sí? Y el hombre ya era rey, ya Dios le había cumplido la palabra, la promesa, y David se quería quedar calladito. Y entonces a Dios le tocó que mandara un profeta, al profeta Natán. Y Dios le dice al profeta Natán, hágame el favor y me vaya y me corrige a David, que él cree que yo no me di cuenta y yo me di cuenta de todo. Eso es tratarlo con la verdad. Y fue el profeta y le habló un mensaje profético, le dio una ilustración, ¿sí? Y después, a través del profeta le revela, David, tú pecaste contra Dios. Y Dios quiere que te arrepientas. Y Dios quiere que seas responsable de tus actos. Y Dios quiere que tú enfrentes con gallardía las consecuencias de tu pecado. Dígame algo. Eso es tratarlo a uno también con la verdad. Misericordia y verdad. Por eso es que David estaba entrenado para ello. ¿Sí? Él estaba entrenado para pedirle a Dios misericordia y la verdad. Proverbios 16:6 dice la escritura algo lindísimo, ¿sí? Que siempre tenemos que tener en el corazón y en nuestra mente. Con misericordia y verdad se corrige ¿qué? El pecado. Con la misericordia y la verdad se corrige ¿qué? El pecado. ¿Cuántos son pecadores aquí? La otra vez, ¿no? En las iglesias cristianas, la gente tiende a decir, yo era pecador. Espérate un momento. Revisemos ese término. ¿Cómo así que era? En las iglesias cristianas seguimos siendo pecadores. La gran diferencia es que somos pecadores bajo la gracia de Dios, bajo la misericordia de Dios. Pero seguimos fallando, tenemos malos pensamientos, tenemos malos sentimientos, hay veces decimos malas palabras, tenemos malas conductas. Y la palabra de Dios dice que Él hace algo con nosotros, con misericordia y con verdad, corrige nuestro pecado. ¿Sabe quién está escribiendo eso? El hombre más sabio que ha caminado sobre la tierra, que es Salomón. En otras palabras, el hijo de David. Y Salomón, yo creo que desde pequeño el papá le enseñó, hijo, con misericordia y con verdad se corrige el pecado. ¿Sí? Si usted va a corregir el pecado con solo misericordia, se puede volver alcahueta de los pecados y de las malas conductas. Entonces uno escucha a la gente desde la aplicación de la familia, no los papás, que hay veces son más misericordiosos que Dios. Porque hay gente que cree ser más misericordiosa que Dios. Entonces, y no castigan a sus hijos, y no corrigen a sus hijos, y no disciplinan a sus hijos. Y entonces los dejan hacer lo que bien les parece. Dios no es así. Dios tiene misericordia y verdad. En otras palabras, con ello es los dos remos de un barco para avanzar en la vida espiritual en todas nuestras relaciones. Por eso también aplica, listo, yo puedo. Estaba conversando con uno de los pastores ahora que estuve allá en Puerto Asís. Un profeta que me dejó aterrado a mí, el tipo
Dios le muestra el nombre de las personas sin conocerla, ¿no? Coge y llama por nombre. ¿Sí? Alejandro Cifuentes. ¡Pum! Y uno dice, pero ¿de dónde me conoce? Usted nació tal día y tal otro. Y dice, wow, venga para acá que Dios tiene una palabra. Lo vamos a tener en el aniversario aquí en la iglesia, si Dios quiere. Pero véngase confesado. Véngase confesado, porque el tipo es serio. Entonces, él estábamos compartiendo ya después de la campaña, estábamos hablando y decía él, pues él tiene 4 hijos y el menor es el líder de la pandilla, dice él. El menor es el más terrible, es el líder, es el que manda la parada. Y entonces él un día escuchó al papá hablando de la misericordia de Dios, de que Dios por su misericordia no hemos sido consumidos. La misericordia de Dios, el planeta existe. Si Dios no tuviera misericordia y solamente fuera verdad, la raza humana hace rato hubiera dejado de existir. Dígame algo. Y él estaba predicando de la misericordia. Por la misericordia de Dios, Dios nos perdona nuestras faltas. Y el peladito que tomaba nota, ¿no? El menor. Y en una de esas el pelado fue y hizo una travesura. Sí, la cometió una falta. Y claro, el pastor, el profeta fue allá, lo visitó. A ver, hágame el favor y bájese los pantalones que le voy a dar es correa. Y el niño dijo, papá, espérate un momento. Tú predicaste que Dios es un Dios de misericordia. Son terribles los hijos, ¿no? Tú predicaste que Dios nos perdona nuestros pecados. ¿Sí o no, papá? Le decía, ¿no? Son tremendos los niños. Y claro, el hombre ahí con la correa así, ¿no? Así. Y tú predicaste que Dios le hace favores a las personas que no se lo merecen. El tipo se había aprendido toda la prédica. Entonces, papá, yo no me lo merezco, pero hágame un favor, no me pegue. Dice el profeta que el hijo lo desarmó con ese mensaje. Dijo, está bien, te voy a perdonar esta. Y lo perdonó, no lo corrigió, pero dijo, no, la próxima sí lo cogí, le bajé el pantalón y tenga. O sea, eso es misericordia y verdad. Por misericordia perdonamos las faltas. Por misericordia hacemos favores cuando no se lo merecen. Pero la verdad nos lleva a corregir el pecado. Cuando es de disciplinar, hay que disciplinar. Cuando hay que corregir, hay que corregir. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el balance. Quiero concluir porque todo esto, pues, no alcancé a dar el otro ejemplo, pero quiero concluir. Miremos, porque estamos estudiando segunda de Pedro. Esta es la carta que estamos estudiando este año. Si yo empiezo a predicarle segunda de Pedro 2, sin que usted haya visto segunda de Pedro el capítulo 1, usted puede llevarse una mala impresión de Dios. Porque segunda de Pedro capítulo 2, usted va a conocer a un Dios de verdad. Pero usted necesita conocer a Dios que es grande en misericordia y qué más. Y en verdad. Ya estudiamos el capítulo 1, oído. El capítulo 1 tiene como meta que todos los creyentes caminemos firmes en la seguridad de salvación que Dios nos ha dado. Y el capítulo 2, la meta es la misma, pero lo hace de forma diferente. Por eso ahí se le coloca misma meta, pero el enfoque es diferente. A eso es que yo les llamo cuando estudiamos la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Recordemos, mire la misericordia que hemos visto en el capítulo 1 ya, los que me han acompañado a través del estudio de este capítulo. La misericordia de Dios
en el capítulo 1, en el versículo 1. ¿Sí? Vaya colocándome esos textos y yo solamente, mire, por la misericordia de Dios, ¿sí? Dios, versículo 1 de segunda de Pedro. Mire cómo empieza la carta, ¿no? Simón Pedro, siervo apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, la fe de salvación. No fue por tu justicia que fuimos salvos, porque nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de los ojos de Dios. En otra palabra, no fue por nuestras obras que podemos ser salvos, fue por la justicia de Jesucristo, por la perfección, por la conducta, por la perfección de Cristo que se entregó en la cruz. Recuerde que Jesucristo es el hombre perfecto. Y la ofrenda para Dios, para poder pagar el pecado de todos, tenía que ser perfecta y sin defecto. Y solo Cristo es perfecto y sin defecto. Por la justicia de Él, nosotros fuimos salvos. ¿Cuántos dicen amén? Por la misericordia de Dios, Él vino y ofreció su justicia porque nosotros no teníamos justicia que ofrecer. Por la misericordia de Dios, el Señor se entrega en la cruz, siendo sin pecado, se entregó por nuestros pecados y por esa razón usted y yo fuimos salvos por la justicia de Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Amén, eso merece. Dos, por la misericordia de Dios, ahora su gracia y su paz son multiplicadas en nuestras vidas. Usted recibe la gracia de Dios, pero todos los días que usted vaya a buscar a Dios, Dios le puede dar a usted gracia y paz. Y no se la da, sí, limitada, se la da multiplicada. Por la misericordia de Dios comenzamos a tener recursos divinos. Si yo no tuviera la gracia de Dios, no pudiese estar aquí. La paz de Dios, que es el bienestar espiritual de Dios, ahora hace parte de tu vida. Por la misericordia de Dios, versículo 3, dice que nos han dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por su divino poder. Por la misericordia de Dios, tú y yo contamos con el poder de Dios. Dígame algo. El poder de Dios para vencer el pecado, el poder de Dios para hacerle frente a Satanás, el poder de Dios para hacerle frente al mundo. Por la misericordia de Dios ahora tenemos el poder de Dios. Mire lo que dice el versículo 4. Dice, por la misericordia de Dios ahora Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Usted y yo no nos merecíamos, pero ahora todos los días caminamos por la misericordia de Dios con grandes promesas que Dios nos ha hecho. Y las promesas de Dios, oído a esto, se van a cumplir en el tiempo señalado por Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tremendo. Por la misericordia de Dios, ¿sí? Tenemos crecimiento espiritual, podemos añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, etcétera. Por la misericordia de Dios, usted y yo podemos crecer espiritualmente. Por la misericordia de Dios, otro versículo dice, sí, por la misericordia de Dios tenemos el perdón continuo que purifica nuestros pecados. En otras palabras, Cristo pagó en la cruz del Calvario no solamente por los pecados que cometimos hace años. Cristo pagó también los pecados que hemos cometido hoy y los que vamos a cometer mañana, pasado mañana, hasta que Cristo venga o llame por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Oído, esto es la gracia de Dios. Oído, Cristo no solamente perdonó tus pecados pasados, Cristo también perdona tus pecados presentes y Cristo también perdonará tus pecados futuros. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la gracia de Dios. Yo no sé las personas si se apartan de Dios cuando pecan. ¿Por qué? Cuando pecas no te apartas de Dios. Cuando pecas, vea y arrepiéntete. Confiesa tu pecado.
recibe el perdón de Dios, recibe sanidad y sigue adelante, que la vida eterna te espera en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la voluntad de Dios. Por eso dice este texto, por la misericordia de Dios, dice la Escritura, sí, podemos estar firmes en nuestro llamado y en nuestra elección. Por la misericordia de Dios, en el versículo 11, dice la Escritura que podemos tener entrada amplia y generosa al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por la misericordia de Dios, también contamos con la palabra profética más segura que está contenida en su Biblia y en mi Biblia. Todo eso por la misericordia de Dios. Capítulo 1 habla de ¿qué? De la misericordia de Dios. Como vamos a pasar al capítulo 2, en el capítulo 2 vamos a encontrar la verdad de Dios. ¿Qué es la verdad de Dios? Mire lo que dice, por ejemplo, algunos textos, solamente es un panorama de introducción. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Subraye esto, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. En el primer capítulo Dios habla de la misericordia. En el segundo, el Señor comienza a decir, mire, todos los que se acojan a la misericordia de Dios, a los que se acojan a la justicia de Dios, al poder de Dios, a las promesas de Dios, al crecimiento de Dios, a las sagradas escrituras de Dios, van a entrar al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay una gran verdad. La verdad es que los que rechacen la gracia de Dios, los que rechacen a Cristo, los que rechacen la misericordia de Dios, los que rechacen la justicia de Cristo, los que rechacen las promesas de Dios, los que rechacen el camino de Dios, juntamente con los falsos maestros, van a recibir destrucción repentina. Y ya comenzamos a hablar de la verdad de Dios. Y el versículo 2 que dice la Escritura, no, pero léame los textos que yo tengo ahí para eso. El 3 dice, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo, subraya esta palabra, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Misericordia, capítulo 1, verdad, capítulo 2. Los que aceptan falsas doctrinas, los que promueven falsas doctrinas, los que introducen herejías y falsa enseñanza a la iglesia, dice Dios, que se preparen porque irán a la condenación y su perdición no está dormida, está trabajando. ¿Están oyendo? Ojo, mire lo que dice el 4. Porque si Dios no perdonó, en el capítulo 1 nos aparece la misericordia de Dios, nos dice que todos los que hemos sido salvos por gracia, Dios nos ha perdonado, perdona y nos perdonará cuando nos arrepentimos. Pero en el capítulo 2 dice que hay una característica de personas que Dios no va a perdonar. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. El versículo 5 dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir, ¿qué? Impíamente. Misericordia. Dios quiere rescatar a las prostitutas. Dios quiere rescatar a los homosexuales, a las lesbianas. Dios quiere salvar a todos los pecadores. Pero si no les interesa la salvación, si no les interesa la gracia y la misericordia de Dios,
La palabra de Dios dice que entonces Dios también le van a conocer la verdad. Van a conocer la sentencia, van a conocer la legalidad de Dios. Dice que van a conocer la condenación, la destrucción de Dios. ¿Sí? ¿Qué dice el versículo que sigue? Dice, pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia. Comienza Dios a hablar la verdad de la amplia y generosa entrada al reino de Dios. Habla también del infierno, la verdad. Si no aceptas entrar al reino de Dios, si no aceptas esa amplia y generosa entrada, entonces la palabra de Dios dice que la verdad es que también tu destino será de destrucción, perecerán en la propia perdición. Versículo siguiente, versículo dice, estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales, oído esto, la más densa oscuridad está reservada para unos días. ¿Para qué? Para siempre. ¿Hay algún otro texto? Hasta ahí. ¿Sí ve por qué no podíamos empezar con 2 de Pedro 2 de una sola? Porque en el capítulo 2 empieza a hablar de un Dios que es juez, de un Dios que va a mandar al infierno a las personas que rechazan la gracia, que rechazan a Cristo, que rechazan, ¿sí?, las misericordias de Dios, que juegan con el evangelio, que juegan con los caminos de Dios, que juegan con la gracia de Dios. La palabra de Dios en el capítulo 2 nos enseña y nos habla de un Dios que es amor, pero que también es justicia, que también es el que ha colocado sentencia para todo aquello. Porque hay gente que dice, ay, Dios es amor, al final Dios va a perdonar a todos. No, eso no dice la Biblia. La Biblia enseña que aquí en la tierra decidimos nuestra eternidad. O aceptamos a Cristo como el que pagó por nuestros pecados, o nos tocará a nosotros mismos, sin Cristo, pagar por nuestros pecados en el infierno y en la condenación eterna. Y ese es el balance que usted y yo como hijos de Dios, y yo sé que le estoy hablando también a líderes, que debemos manejar. Presentemos el evangelio lleno de misericordia y la gracia de Dios. Sí, presentemos al Dios de amor, sí. Presentemos al Dios que restaura, sí. Al Dios que sana, sí. Al Dios que liberta, sí. Al Dios que levanta, sí. Pero presentemos también al Dios que condena si no se arrepiente. Al Dios que ha preparado el infierno para el diablo, los demonios y para todos aquellos que no quieren arrepentirse de sus pecados. Tenemos que tener ese equilibrio en nuestro ministerio. Tenemos que tener ese equilibrio en el evangelio. Misericordia y verdad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Y ahí es donde nosotros queremos llegar. Por eso antes de predicar yo el capítulo 2, tenía que decirles, el capítulo 1 ya hablamos de la misericordia. Ahora prepárese, porque vamos a hablar de la verdad de aquí en adelante. Y la verdad nos va a confrontar. Y la verdad nos va a hacer libre. Porque la palabra de Dios dice, conocerán la verdad y la verdad los hará ¿qué? Libre. Y no podemos ser parte de un evangelio que se exagera en el amor y la misericordia de Dios y que deja a un lado de que Dios también es un Dios que está enojado con el pecador. Dios también es un Dios que quiere salvar prontamente a los pecadores, porque todos los pecadores que no se han arrepentido van de camino al infierno. Y por la gracia de Dios, usted y yo fuimos salvados y rescatados y redimidos de ello. Dele un aplauso al Señor por eso, amén. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor.
¿sí? Y pedirle al Señor que Dios nos ayude a tener ese balance en nuestra vida espiritual. Padre, te damos gracias en esta noche. Una vez más, repasamos quién eres tú. Como Moisés, que pidió, muéstranos tu gloria. Queremos conocerte tal y cual como tú eres. Y tu palabra nos enseña que tú eres un Dios grande en misericordia y en verdad. Tú eres un Dios grande en tu misericordia para perdonarnos, perdonar nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, nuestras faltas. Pero también eres un Dios de verdad que nos advierte de las consecuencias. Tú eres un Dios que nos habla la verdad, que en qué condición estamos contigo. Tú eres un Dios que nos habla de que los que están sin Cristo en su vida son personas que son enemigas de Dios. Que los que están sin Cristo en su corazón y no lo han recibido como Señor y Salvador son enemigos de Dios, y su futuro y su destino puede estar en el infierno. Señor, gracias porque tú nos ayudas a mantener este equilibrio en nuestra vida espiritual. Señor, ayúdanos a ser personas que practiquemos la misericordia y la verdad en las relaciones de nuestro hogar, en las relaciones con nuestra familia, en las relaciones con la iglesia y en la relación con los perdidos. Señor, que el evangelio que presentemos en nuestra casa, en la iglesia y con los perdidos esté lleno de misericordia y de verdad, para que de esta manera podamos ver los frutos, podamos ver la cosecha y podamos ver la transformación que tu presencia y tu palabra obra en nuestras vidas. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, para que tú nos ayudes en ello, pues tu palabra nos enseña, amado Dios, que así como lo hiciste con Moisés, así como lo hiciste con Rahab, Señor, gracias por el trabajo con la obra con las trabajadoras sexuales. Gracias porque creemos, Señor, que dará su fruto, porque de ahí se levantarán las Rahab vigentes, aquellas mujeres transformadas por el poder de Dios, aquellas mujeres, Señor, que darán testimonio de nacer de nuevo, darán testimonio de ser restauradas por Dios, darán testimonio y serán llamadas al ministerio de Dios. Padre, creemos que este acompañamiento que se está haciendo con las trabajadoras sexuales dará su fruto, así como dio fruto en Rahab y en su familia. Reclamamos que esas vidas sean salvas con toda su familia por la sangre de Cristo Jesús. Oramos por ello, Padre Celestial, por la misericordia y la verdad que le mostraste también a David, tu siervo. Padre, que le mostraste a Salomón, por la misericordia y la verdad se corrige el pecado. Señor, que ese sea nuestra conducta permanente, Señor, para que de esta manera, Señor, tú seas agradado. Tu palabra dice que si atamos a nuestro corazón la misericordia, si escribimos en nuestro corazón la misericordia y la verdad, hallaremos gracia y favor a los ojos de Dios y a los ojos de los hombres. Ayúdanos a caminar así, porque tu palabra dice que bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En el nombre de Jesús, Señor nuestro, en este día oramos por ello, para que tú nos muestres la misericordia de Dios en la palabra, pero también nos muestres las advertencias de rechazar tu gracia, las advertencias de rechazar a Cristo, las advertencias, las consecuencias de rechazar el evangelio del Señor Jesucristo, las consecuencias, Señor, de torcer la palabra. Señor, que seas tú revelándonos
y dándonos ese crecimiento de la iglesia para que podamos mantenernos firmes en todo tiempo, seguros en la salvación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús nuestro Señor. Lo creemos así y te damos gracias. Denle un aplauso al Señor en